Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos una semana más a su podcast Salvación y Verdad a Diario. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todos hayan tenido un fin de semana excelente. Déjenlo aquí en sus comentarios. E igualmente si tienen alguna necesidad de oración o alguna sugerencia en tema, estamos completamente abiertos para todos ustedes y para servirles. Buenas noches hermanos, buenos días, buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto, siempre con mucho placer en el Señor y sobre todo con gran amor, y pues les mandamos un gran abrazo hasta donde estén. El día de hoy vamos a hablar de cómo es la comodidad del creyente hoy en día, de tal vez si nos quedamos solamente con algunos sermones que nos dan en la iglesia ya hechos, y pues sobre todo impulsar o motivar a que uno llegue más allá de buscar la palabra del Señor, a profundidad, ¿no? Como en cada estudio decimos, sobre todo a esforzarnos y a sacar el jugo realmente de la palabra del Señor, y sobre todo pues buscar más allá del Señor. Pues Él dice, ¿no?, que se revelará cuando nosotros lo busquemos más a fondo. Entonces, pues bueno, hermanos, empecemos este podcast. Esperamos que sea de gran bendición. Por favor, les hacemos una cordial invitación en que nos escriban, hermanos, porque vemos que no nos escriben, no sabemos si les está gustando esta serie de podcast, no sabemos si les gustan los estudios. Algunos hermanos sí nos escriben, saludos al hermano Zorro Astuto, que siempre nos escribe, y pues en privado algunos otros hermanos. Pero por favor, hermanos, dejen su like, ayúdanos a compartir esto, que al final este canal es para la gloria del Señor, no para nada más, sobre todo enriquecernos y edificarnos unos a otros. Con esto, hermanos, vamos a entender una verdad absoluta. Entendemos que no todos van a tener el acceso a materiales, inclusive ya sea comentarios bíblicos, lo hemos dicho anteriormente, pero siempre vamos a tener ahí las opciones para poder, por así decirlo, poner en tela de juicio lo que se enseña o lo que se imparte. Recordemos que la única verdad que se nos ha enseñado es la del mismo Señor Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y sobre todo en las mañanas con los estudios que se tengan, ya sea devocionales o ya sea si sigas algún plan de lectura, el mismo Señor nos lleva a querer ir más allá. Y es curioso y es muy hermoso, ¿no? Como el Señor siempre está con los brazos abiertos a quien quiera conocerle más. Y lo puedes ver desde el aspecto en el que tú estás leyendo en la mañana o en algún momento un versículo, y ese versículo te lleva a otro. Y de repente empiezas a ver esas cadenitas que van desarrollando esos temas en los cuales tú dices, no tenía ni idea de cómo pude llegar a esto, pero gracias a Dios a través de su escritura me lo ha enseñado. Y lo importante aquí es justamente que muchas veces con lo que tu pastor te enseña los domingos o en un estudio entre semana, tú puedes seguir esa línea y el mismo Señor se va a encargar de mostrar qué es lo que hay en la profundidad de tu corazón y si hay algo que tiene que tratar contigo, y lo va a hacer a través de su escritura, y tú mismo vas a ir viendo cómo se va a ir transformando para que tú puedas ir cambiando esos aspectos que inclusive muchas veces no lo hacemos conscientes, ¿no? Hace poco, de hecho, vimos esa desgracia del accidente que hubo con ese submarino que bajó a explorar el Titanic, y pues podemos imaginar esta pequeña escena, ¿no? Nuestro corazón es exactamente como esa profundidad del mar. No sabemos hasta dónde va a ir, y tú puedes imaginar que el Señor a través de su escritura va echando un submarino pequeño, que de repente te va a dejar ver cosas que tú no imaginabas. Y tú solo eres capaz de llegar ahí a través de la palabra, a través de esa guianza que el Señor va haciendo. Y esa es una exhortación que recomendamos y hacemos a todos y cada uno de ustedes, con todo lo que se enseña en las iglesias, con todo lo que tú vas viendo. Trata de ir un paso más allá, porque siempre el Señor va a tener algo que enseñar, algo con que exhortarnos a diario, y sobre todo que cambiar en nosotros. Y yo creo que aquí aplica la palabra comodidad, ¿no? Muchas veces nos han enseñado que el devocional es rápido, que el devocional es, pues sí, o sea, lee tu Biblia diario, 15 minutitos, 30 minutitos, cuando tengas tiempo.
y pues vámonos, ¿no? Ya sea en la mañana, ya sea en la noche, o en la tarde a la hora de tu comida, no lo sé. Cuando más pasas tiempo en la escritura es cuando más te enamoras. Cuando realmente pasa uno tiempo con el Señor es cuando más y más te enamoras de Él y después ya no lo quieres soltar. En lo personal, yo les voy a dar una experiencia que muchas veces nos pasa, ¿no? Y yo creo que es ese tiempo que todos pasamos, sequía, ¿no? En donde muchas veces no nos fluye la oración, muchas veces no nos fluye el estudio, así también como les pasa a los artistas que hay un bloqueo ahí artístico luego y que no les sale. Yo creo que así nos pasa a todos. Pero ¿saben cómo romper eso? Es cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando realmente sometes tu cuerpo, tu carne, empiezas a ver y a entender la hermosura de la palabra y que Dios te va guiando para darte palabras y cosas que realmente están extraordinarias, ¿no? Y es aquí donde uno empieza a ver, a pasar tiempo en donde un pasaje te lleva a otro y otro pasaje te lleva a otro y otro pasaje te lleva a otro. En lo personal les voy a confesar que yo siempre he escuchado en todas partes que dicen, bueno, es que el Antiguo Testamento, la mayoría son libros históricos, pues obviamente llevan una cronología que nos enseña pues la historia de Israel, la rebeldía, esto y esto. Pero cuando Dios te manda de pasaje en pasaje, de referencia en referencia y te empiezas a dar cuenta el mensaje profundo, el mensaje principal de todo el contexto y Dios te empieza a hablar por ahí, te muestra exactamente lo que tienes en tu corazón y empieza a tratar cosas personales contigo, entonces eso histórico ya no es tan histórico, sino lo empiezas a poner en tu cuerpo, lo empiezas a trasladar a tu vida actual y entonces te das cuenta que es una enseñanza verdaderamente súper profunda, ¿no? Y Dios se revela a cada uno de nosotros de diferente manera. O sea, no es la misma forma en la que se revela a cada uno de ustedes como a nosotros, como a los pastores, como no es igual, pero sí trata de especial manera y con cada uno con la misma ternura y amor para que podamos entender su palabra, para que nos dé conocimiento, pero sobre todo, más allá del conocimiento, sabiduría y prudencia para aplicarla en nuestra vida diaria. Entonces es ahí donde reside la importancia tremenda de no solamente pasar un tiempo pequeño o rápido en la escritura, sino realmente hacernos el tiempo necesario y hemos visto y todos sabemos e incluso algunos preferimos tal vez pararnos más temprano, dormirnos más noche, no lo sé. Te empiezas a enamorar tanto de la escritura y más allá de la escritura de Dios, ese deseo tan genuino que tu mente, tu corazón, sobre todo el Espíritu Santo toma y viene a hacer esa pasión, ¿no? O sea, y viene a enamorarte y a decir, es que no inventes, no tengo ganas de otra cosa más que sentarme aquí todo el día, ¿no? Sí, obviamente tenemos cosas que hacer, obviamente el Señor lo comprende, pero te vas con ese deseo de decir, Señor, háblame. Señor, yo quiero que en mi día a día tú estés allí hablándome. Y entonces el Señor se empieza a revelar en todo momento, en tu trabajo, en tu escuela, en la casa, en los labores cotidianos, o sea, en todas partes para que empiece a inundar tu vida. Y entonces empieza ese avivamiento individual que necesita uno, ¿no? El avivamiento no es que venga a la iglesia y todos salten y todos aplaudan, no, el avivamiento empieza desde tu corazón, desde ese deseo genuino, desde esa pasión tremenda que tienes por buscar a Dios y desde esa necesidad que tienes al dormirte y decir, Señor, si algo me despierta, que seas tú. Si si tú quieres hablar conmigo, despiértame.
Y entonces empieza esa intimidad, entonces empieza esa relación, esa comunión que te permite ese avivamiento, fuego en ti, ese fuego que viene de Dios, en el cual empiezas a decirle y a verlo en todas partes y a tener necesidad de que te hable todo el tiempo, mañana, tarde o noche. Y entonces él se revela, Él te dice algo, tú lo buscas y dices, wow. Y entonces empieza esa relación tan tremenda, ¿no? Pero fíjense, o sea, es una chispita, es aventar un cerillo a la gasolina completamente y que empiece a realmente consumir todo tu ser desde dentro. Pero eso solamente lo podemos conseguir si vamos más allá. Si vamos más allá de la escritura, si vamos más allá de su búsqueda, si vamos más allá, y nótese que no estamos, y lo volvemos a repetir, no estamos condicionando a nadie que se tenga que comprar un comentario, que se tenga que comprar una Biblia de estudio, que se tenga que comprar un libro. Claro está, que si tú puedes hacerlo y si tú tienes acceso, yo creo que hoy en día ya todo el mundo tenemos acceso a internet y pues ahí podemos encontrar material gratuito, ahí hay varias herramientas, incluso hasta un diccionario bíblico en el cual el Señor te llama, o sea, fíjense, el Señor te llama de alguna u otra manera, Él te pone textos, Él pone en tu corazón qué libro deberías leer, o sea, qué cosa deberías leer, algo, a lo mejor un versículo, algo que te dijeron tu pastor o un estudio, un discipulado que te llamó mucho la atención, ¿no? Que se quedó en tu corazón y no es que hayas dicho, pues sonó bonito, no, es Dios poniéndotelo en tu corazón a modo de que tú busques ese significado de esa palabra. Y cuando tú lo buscas, siempre te va a salir una referencia, ya sea en internet, en el Strong, en cualquier otro lado, y lo vas a buscar y entonces eso te va a llevar a otro texto y ese texto a otro texto y entonces empiezas a buscar y empiezas a ver el significado y empiezas a entender lo que Dios te está diciendo. Y es maravilloso, maravilloso, hermanos, el que no solo nos quedemos con una parte, sino que busquemos más allá. Y el mismo Señor nos lo dice, ¿no? En Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, imagínense, Él mismo nos está dando la clave. O sea, ¿realmente quieres que me revele a tu vida? Búscame, pídeme, entonces me hallaréis, ¿no? Y la palabra hallaréis es encontrar algo que hemos perdido. Si hemos perdido esa comunión, si hemos perdido esa relación, a lo mejor muchos decimos, no la he perdido, sí lo busco a diario, pero ¿cuánto tiempo lo buscamos? ¿Pero realmente sentimos ese fuego, ese avivamiento dentro de nosotros? ¿Realmente comprendemos para empezar qué es un avivamiento? Porque me ha tocado que piensan que el avivamiento se vive solo a nivel grupal, ¿no? En una iglesia, con ciertas cosas, como ya habíamos hablado, ¿no? Ciertas condiciones. Pero no, el avivamiento es tener el fuego y sobre todo esa comunión íntima. Y como nos lo dice igualmente nuestro Señor Jesús en la Escritura, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A lo largo de la Escritura hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el Señor, su mayor anhelo y su mayor importancia hacia nosotros es tener una relación. Y Él constantemente se ha revelado. Y hemos visto cómo en Génesis, como en Éxodo, en todo el Antiguo Testamento, usó diferentes formas de teofanías o de cuestiones visibles. Ya lo hemos visto como la nube en el desierto, la zarza, como hablaba a través del viento, mediante sus profetas, y la mayor revelación a través de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué destaca todos y cada uno de estos? En específico en Crónicas, mi esposa lo mencionó al inicio, ¿no?
Sabemos que hay muchos libros históricos que a veces se pueden hacer pesados y todo, ¿no? Pero los invitamos a que lean los libros de crónicas mm, con una razón muy específica. ¿Te has equivocado antes? Perfecto. No te preocupes. Mira, en este libro Dios te dice, alguien con mayor responsabilidad que tú ya la regó o lo logró. Aquí en Crónicas y en los libros de Reyes hay dos vertientes. Y siempre nos dice, ¿hizo lo bueno ante Jehová o hizo lo malo? Pero a lo que queremos llegar con estos ejemplos es de que en Segunda de Crónicas 20 vamos a encontrar el relato de Josafat. Y miren, la escritura nos dice, atemorizado Josafat, decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron a pedir juntos la ayuda al Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que los reyes buscaron la ayuda del Señor o simplemente se basaron en sus experiencias. Y lo que el Señor quiere con nosotros, con lo que nuestro pastor nos ha dado, con lo que has aprendido con tu estudio, es que lo busques y es que justamente evalúes con lo que tú estás viendo. Hey, ¿estoy buscando al Señor en lo que me está señalando? ¿En lo que está ocurriendo en mi vida? ¿Estoy haciendo lo bueno ante Él? Y no es que tú seas un rey o una reina, pero sí puedes usar los ejemplos de estos hombres que acertaron, que se equivocaron, que inclusive tuvieron un trato especial con el Señor para evaluar situaciones de hoy en día. Y lo mejor de todo esto es que la Biblia es atemporal. Sabemos que no vas a ir a una guerra, pero sabemos que a diario es una guerra con nosotros mismos, es una guerra con el mundo. Ese pequeño gran problema, ¿no? Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y aquí hay una guía para saber proceder. Y es uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para saber proceder y caminar a diario. Así que exhortamos a que le eches un ojo a los libros históricos, porque créeme, muchas veces el consejo que esperas, alguien ya se equivocó o alguien más ya acertó por ti y Dios te lo quiere mostrar ahí. Sí, y sobre todo son de gran ejemplo, ¿no? Mi esposo comenta de Crónicas, segundo de Crónicas, bueno, tanto primero y segundo, pero no solamente Crónicas, o sea, realmente el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos tremendos. Por ejemplo, hemos escuchado a Gedeón yo cuando leía acerca de Gedeón hasta yo sola me reía porque cuántas veces nosotros Dios no nos manda algo y decimos, bueno, pero a ver, Señor, pues muéstrame una señal, a ver si sí me lo confirmas o no. O a lo mejor ustedes no, yo sí, ¿no? Y yo me he dado cuenta y digo, ups, o sea, híjole, qué pena realmente estarle pidiendo señales al Señor cuando realmente Él te lo deja en claro, ¿no? Uno se puede situar o comparar con ciertos personajes bíblicos que realmente te pega bastante. Y como lo dice Alfredo, de alguien ya lo hizo por ti y te identificas, o también piensas la manera de actuar de esas personas y tú puedes decir, yo lo hubiera hecho así, yo me hubiera comportado de esa manera, o realmente hubiera actuado de alguna u otra forma, ¿no? Y el otro día lo estaba pensando cuando estaba viendo lo que hizo Abigail, esa templanza, esa sabiduría, esa humildad, esa sumisión que ella tuvo, y sobre todo el cómo pudo trasladar eso para que David pudiera cambiar la percepción de lo que iba a hacer. Nos enseña un ejemplo y el Señor eso quiere, que podamos ver de los errores exactamente de otros, ¿no? Y no solamente quedarnos con el Nuevo Testamento, por supuesto, obviamente sabemos que pues la enseñanza está ahí, pero también es mezclar todo y meternos de lleno a la palabra. De verdad, hermanos, es una bendición tremenda hoy en día poder tener una Biblia en nuestras manos, sea digital. Aquí pues obviamente sabemos que en la aplicación tenemos muchísimas versiones de la Biblia donde a lo mejor ciertos pasajes decimos, ay, no le entiendo esta palabra o así, o a lo mejor me gustaría un lenguaje más fácil y para explicarlo a otros, para poder estudiar y cosas así. El Señor nos ha dado un libre acceso
y sobre todo una facilidad tremenda para poder tener estas herramientas y poderlo hallar en gran manera. Tú lo puedes ver actualmente en las noticias, como hay una absurda noticia el otro día que leímos en Corea del Norte, que sentenciaron así de por vida a un niño, a un bebé me parece, simplemente porque sus padres les encontraron una Biblia, y cosas verdaderamente absurdas que pasan en este país, que están tan alejados y tan cegados del plan de Dios que ya hacen cualquier cosa por oponerse. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve varios países árabes que también apedrean, que queman a las personas, que hacen mil y un cosas para oponerse a la palabra, es cuando uno se da cuenta qué tan bendecidos somos, qué tan privilegiados somos de que podemos tener una Biblia física en el celular, irla escuchando en la mañana, o sea, en cualquier parte, a cualquier hora, deleitarnos a cualquier hora, que podemos ser libres y no, yo quiero de verdad el día de hoy invitarte y sobre todo que reflexionemos juntos qué tan privilegiados somos de pararnos a las 1, 3, 5, 6 de la mañana y pasar un gran tiempo, o al mediodía, no lo sé, poder orar, poder doblar nuestras rodillas, poder clamar a Dios fuerte, querido, poder llorar en su presencia, poder ir a un templo, poder alzar nuestras manos, poderle cantar, poder poner una alabanza, la que te guste. Ahora, hoy en día ya podemos tener acceso a cualquier alabanza, incluso de otros idiomas que son preciosos. Darle esa adoración que solamente Dios merece. Pero si te das cuenta, Él nos ha dado una libertad. Él nos ha dado ese deleite en Él mismo para poderlo buscar incansablemente. Y eso no todas las personas lo pueden hacer. Y sobre todo esa parte, ¿no? Hacer conscientes en qué etapa de la historia del mundo nos encontramos hoy en día. La Biblia que tienes en tu bolsillo, en tu dispositivo, en tu casa, ha costado la sangre de muchísimos. ¿Cuántos héroes sin capa se quedaron ahí después de los apóstoles? Si seguimos la línea y que nos lleva hasta la Reforma, la línea no se detuvo jamás. Siempre hubo alguien que se esmeró, ya sea por transcribir, por continuar con las enseñanzas, inclusive se tuvieron que memorizar. Hay testimonios tremendos que nos hacen valorar lo que tenemos hoy en día en nuestras manos, ¿no? Y sobre todo que el plan de Dios ha estado vigente para alcanzarnos a todos y cada uno de nosotros. Yo recuerdo inclusive, ¿no?, cuando no era creyente y era más joven, que me daba igual, lo daba por hecho eso, ¿no? Y digo, yo hoy en día me arrepiento de eso, pero muchas veces actuamos de esas maneras, ¿no?, en las cuales damos por hecho que está ahí, que existe, o que simplemente han sido un conjunto de historias que se juntaron a lo largo de códices y de escrituras, y no es o así. O la típica idea, ¿no?, de los hombres la escribieron. Sí, al final el hombre lo ha podido conservar, ¿no? Es el plan de Dios que desde tiempos memorables nos ha querido alcanzar a ti y a mí para que regresemos al Señor. Y de hecho, esa imagen, bueno, esa pintura de Adán con el hombre con Dios ahí en el cielo, es una de las mejores descripciones de cómo somos nosotros ante Dios. Y la han visto, ¿no? El Señor tiene el dedo completamente erguido para tocar el dedo del hombre, y el dedo del hombre está hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los que titubeamos en relacionarnos con Dios, y Dios siempre está ahí dispuesto. Curiosamente, a pesar de que seas creyente o no, Dios no se oculta ni se va de ti. Sí oculta su rostro cuando nosotros como creyentes hacemos algo que le ofende, pero si venimos a Él y nos arrepentimos, Él está ahí para todos y cada uno de nosotros. Bien lo dice la Escritura, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas increíbles. Y aquí el punto es ese, que todo aquel que busque a Dios lo va a encontrar. Con esto buscamos hacerle reflexionar, hermanos. Lo que tenemos en nuestras manos
Ha costado la sangre de muchos inocentes, pero costó la sangre de nuestro Salvador, que fue la más importante. No hubo mejor ritual, no iba a haber mejor forma de amor e inclusive revelación que el Señor pudiese darnos a través de nuestro Señor Jesús. Y esa enseñanza ha perdurado hasta hoy en día. Podemos ver en Isaías 55:7, ¿no? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre nos perdona, y a pesar de que uno diga, ya me abandonó, uno es el que voltea su rostro. El mundo es el que es voluble, el hombre es el que es voluble, pero Dios jamás, o sea, sabemos y los atributos, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Entonces, Él no va a cambiar, el ser humano puede estar de mal humor ahorita y ahorita en 5 minutos ya se pone de buenas y mañana ya llora y pasado se enoja y así somos. Tenemos muchos cambios, pero Dios no. O sea, Dios no amanece y dice, ay no, hoy me cae mal, ¿no? O sea, hoy no lo perdono, o mañana sí. No, Él siempre está dispuesto. Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Jesús murió una sola vez y nos redimió a tal grado de que diario intercede. Podemos venir ampliamente, como dice Hebreos 4:16, ¿no? Y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínense qué invitación tan preciosa es esa. Puedes acercarte ahora confiadamente, no necesitas una cita, no necesitas una hora en específico, no necesitas ninguna condición, ni siquiera necesitas venir limpio, sino puedes venir con tu pecado, pero arrepentido genuinamente. Puedes venir con tus lágrimas, con ese pesar, con esa carga que ya no puedes más y decirle, ya no puedo, ¿sabes qué? Te lo entrego. Y confiadamente venir y hablar. Te va a recibir con brazos abiertos, con misericordia, con gracia, para que tú encuentres ese oportuno socorro. Esa es una invitación preciosa que Él nos hace. Pero ¿cómo podemos venir a Él? Primeramente, cuando lo buscamos, cuando tenemos esa conexión, cuando hallamos esa intimidad. Y la mayoría de nosotros pensamos que llevamos una relación con Dios. Nosotros decimos, pues es que yo estoy bien con Dios. Yo lo pensaba, hermanos. O sea, yo decía, no, pues es que sí, o sea, yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, pues yo leo mi Biblia, pues sí, o sea, pues, ¿cuál es el problema, no? Pero te das cuenta que realmente tu relación a veces, tal vez está basada por encima. Y no estoy señalando nada, o sea, solamente nosotros sabemos qué relación llevamos y qué intimidad llevamos. Una vez leí en un libro que decía, haz del Espíritu Santo tu mejor amigo, haz del Espíritu Santo tu confidente, haz de Dios tu primer amor siempre. Porque sabemos que esa frase de tu primer amor es cuando pues llegamos al Evangelio, nos lo presentan, ¿no? Y después te enfrías. No. O sea, ¿cómo es el amor de tu vida? El amor de tu vida es alguien con el que estás completamente y plenamente enamorado, ¿no? Y dices, ay, no hay nadie como Él. Bueno, pues eso debe de ser Dios para ti. Tu primer y único amor, el amor de tu vida. Esa persona que te roba el aliento, estar hablando con Él, que dices, es que no puedo más, o sea, te amo con todo mi corazón, te necesito. Y entonces empiezas a ver cómo es tu relación. Y es ahí donde nos empezamos a reflexionar y ver que a lo mejor la relación que solíamos llevar o que pensábamos que estábamos bien, no ha sido la adecuada, no ha sido completa, no ha sido enteramente llena, hasta que te das cuenta en ese punto.
que ya no puedes seguir adelante si Dios no está contigo. Y sobre todo, tocas ese punto bien importante, pero quiero citar aquí el Salmo 86, el versículo 5 y el 17, con relación a lo que estás diciendo. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Dame una muestra de tu amor, para que mis enemigos lo vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. ¿A dónde va todo esto? Este salmo es hermoso. Y de hecho me gusta cómo inicia. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Cuando algo de repente se nos mueve en el tapete, es que el Señor nos muestra, algo no estás haciendo bien en tu vida, ya sea a nivel espiritual o a nivel personal. Pero ¿hacia dónde va todo esto? A que conozcas y recuerdes que si hay algo que jamás se va a agotar del Señor, es su gracia y su misericordia. Porque tenemos un Dios todopoderoso y misericordioso. Y es aquí donde el Señor también quiere revelarse. Y algo que el Señor usa bastante en la Escritura es que sí, el Señor siempre va a exhortar, el Señor siempre va a mostrar qué es lo que va ocurriendo, pero se va revelando con sus nombres. Y al pueblo de Israel se le fue revelando como el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de paz, el Dios proveedor, el Dios sanador. Y eso es lo que el Señor quiere que recuerdes de Él, que conozcas en ese momento en tu vida, que ya sea que has olvidado o que te encuentres en ese momento en la necesidad de algo. Y el Señor quiere que tú conozcas su identidad en ese punto. Se revela a través de sus nombres, se revela a través de circunstancias, se revela para que esa parte tuya no quede vulnerable y no quede sin conocer y sin seguir conociéndolo a Él. Bien lo dicen, ¿no? Al Señor no lo puedes alcanzar, ni puedes pretender conocerlo por tus medios en el aspecto intelectual. A Dios no lo vas a conocer con fórmulas matemáticas o con contar, por así decirlo, cuánto pesa, hasta qué distancia se encuentra. Eso es vanidad. Al Señor lo conoces de las maneras más únicas y son las experimentales y son las que marcan tu vida, son las que marcan aspectos en los cuales de verdad jamás vas a olvidar lo que te he enseñado. Nos han enseñado que en todo tiempo se busca a Dios, tanto en la aflicción, y el ser humano tiende a, sobre todo el creyente, ¿no?, a escuchar cuando estás en prueba, cuando estás en una aflicción es cuando más lo buscas. Y cuando realmente tienes un tiempo de abundancia, de alegría, se te olvida. Y en especial, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque pues yo pienso que uno agradece cuando está uno en abundancia o no, decir, wow, Señor, todo viene de ti, cosas así. Pero lo que sí es cierto es que nuestra relación cambia. Y entonces es ahí cuando tú estás en medio de esa búsqueda, de ese enamoramiento, de ese primer amor, donde Él te recuerda, reconóceme en todos tus caminos. Glorifícame. Glorifícame, porque yo soy el que soy. Y cuando Dios se revela a ti, el yo soy el que soy, es maravilloso. Es revelar ese nombre todopoderoso sabiendo que va delante tuyo. Es cuando te visita y toca tu corazón y uno dice, ¿qué más puedo pedir? Y este versículo de Primera de Corintios 1:30 que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No puede haber más gloria que Dios. No existe más gloria que en Dios. O sea, la gloria es un peso, ¿no? Eso significa. Y el único peso de gloria está en Dios. Gloriarnos, pues ¿de qué sería? Si todo proviene de Dios. Si lo que uno hace es pura vanidad o algo efímero. Y sí, Dios nos da conocimiento, pero a través del conocimiento al que lo pida le da sabiduría, le da prudencia, le da templanza, que son otras virtudes, que incluso son frutos. Dense cuenta, hermanos, todo lo que desemboca el buscarlo más allá.
el no quedarnos simplemente en un sermón, en una lección, en un capítulo, en un devocional, en un plan, sino llegar más allá de una entera comunión, de una necesidad, de no quedarnos con lo que leemos de algún autor, de algún teólogo, de algún erudito, de algún pastor, de algún hermano que nos dice, sino buscar realmente fielmente lo que el texto nos dice, lo que es verdaderamente exhalado por Dios mismo, la esencia de todo su aliento, la palabra de Dios. Y entonces Él nos lo dio, y qué privilegio tan grande. O sea, Alfredo lo comentaba hace rato, desde la iglesia primitiva, Dios ha levantado hombres, ha levantado líderes y sigue levantándolos para que su palabra siga y siga y siga y siga. Y no importa quién lleve el mensaje, eso no importa. Importa el mensaje que se lleva, no el mensajero, el mensaje. Y la palabra seguirá, y seguirá, y seguirá, y lo sabemos, el libro más vendido en toda la historia es la Biblia. Por más que digan que no y que intenten realmente desaparecerla, o ponerla en duda, o reírse, o mil y un cosas, así sea 1500 ideologías más, la Biblia siempre va a ser la base de la verdad absoluta, porque ahí está Dios, porque en Él reside toda la verdad. Es como querer opacar a Dios, y eso es imposible. La Biblia, además, ha cursado puntos bien importantes, ¿no? Diferentes ideologías, lo mencionaste. En el contexto de Pablo, e inclusive si nos vamos más atrás, pero vámonos con el contexto de Pablo y los apóstoles, les tocaron los estoicos, les tocaron los griegos en su punto, y romanos y todos ellos en pensamientos muy arcaicos o liberales. De ahí la Biblia ha cursado hasta la ilustración, el razonamiento, filosofías contemporáneas, pensamientos como el posmodernismo de hoy en día, ¿no? El individualismo. Y todo eso al final han sido ideas de hombres, las cuales, primeramente, todos ellos están muertos, a excepción de que la escritura ha prevalecido y prevalecerá, porque no es una idea de hombre, porque sí, la escribieron hombres, pero inspirados en Dios. Y todas estas ideas y filósofos, sí, se podrán recordar sus nombres y habrán hecho aportes a la historia, a nosotros como sociedad, pero no han prevalecido más allá. Y la escritura es viva y eficaz, como lo hemos estudiado en todo este tiempo. Y fíjense, el Salmo 130 nos señala algo bien interesante que hacía David. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas de la mañana. Vamos a ponernos en este contexto. Imagina un velador que está ahí esperando que ya sea de mañana para poder irse, descansar, estar con su familia, lo que sea. Nosotros debemos ver así ese siguiente encuentro con el Señor. Señor, ¿qué más me vas a mostrar? Señor, ¿qué más vas a señalar de mí? Señor, ¿de qué otra forma te vas a revelar? Ponlo en este contexto. Imagina a un velador, a un guardia. Sí, hace su trabajo, pero lo que más anhela en el fondo es terminar y tener ese encuentro con la mañana para poder descansar. Nosotros debemos imitar esa parte. Entonces, hermanos, créanme que los exhortamos, los invitamos a que con una enseñanza por encima y sobre todo, lo más importante, busquen ese avivamiento a diario. No se queden simplemente con la idea de el avivamiento se vive un tiempo y es una victoria pasajera, o es algo que se vivió hace 20 años y se quedó con el pastor y fue una victoria de... No. Busquen a diario el avivamiento en su ser. Busquen a diario ese fuego del Espíritu Santo que consume su ser, que busca, que anhela realmente su corazón escuchar la voz de Dios. Escucharlo, sentirlo, deleitarse en él, enamorarse diariamente, y que esa relación
trascienda. Porque realmente no solamente es a nosotros que por supuesto Dios nos edifica, poner la gracia en nosotros para que ese mismo amor sea contagiado para los demás, para que al abrir nuestra boca compartir el amor de Cristo en cada uno de nosotros y poder predicar así sus enseñanzas, su amor, su evangelio, pero sobre todo el poderlo aplicar a nuestras vidas y que la gente quede deslumbrada por su amor, por su bondad, por su gracia, por su transformación, y así poder ser luz como lo que Él quería que fuéramos en este mundo, ese testimonio viviente de lo que Él ha hecho con nosotros, de sus obras perfectas. Pero eso solamente se puede con un avivamiento diario, con una relación diaria y con una búsqueda incansable de Él. Eso solamente viene de su palabra, de la oración y del tiempo que pasamos con Él. Entonces, hermanos, esperamos que este capítulo haya sido de gran bendición, como lo ha sido para nosotros el poderles compartir esto que realmente Dios nos da para todos nosotros, y de verdad quédense con esto. El Señor mismo ha dicho, ¿no? Si me buscas, me hallarás. O sea, Él nos está invitando, búscame y verás que me revelo ante ti. Qué tremendo, ¿no? Así es nuestro Dios realmente. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto, hermanos. Los amamos. Y por favor, ahí están nuestras redes sociales. Está en el Facebook, en Instagram, @salvación y verdad. Y el correo electrónico a sus órdenes, salvacionyverdad316@gmail.com. Hermanos, nos estamos viendo como cada semana. Igualmente ahí en el canal estará el contenido disponible. Y sin más que agregar, deseamos que el Señor los bendiga abundantemente.